Gracias, Víctor, y gracias a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, y además que lo hago públicamente. Creo que debo felicitar esta herramienta. Ya le decía a Víctor que es un ya y que nos permite intercambiar y ponernos cercanos a todos nosotros, los que estamos aquí y los que no estamos también, a comunicarnos en lo que estamos haciendo. Hoy voy a hablar de Spyglass. Voy a tratar de plantearnos dónde estamos en el Spyglass. Y creo que es evidente que han corrido, como dijo Víctor, muchas aguas en las vías biliares. Desde el primer momento que vimos la papila mayor allá en el 1965, hasta que se hizo la primera esfinterotomía endoscópica para el 1973, y cuando el doctor Urakami hizo la primera escritura sobre lo que era una visualización intraluminal del colédoco. Han cambiado muchísimas cosas y creo que la tecnología, la biomedicina con la bioingeniería de los equipos ha permitido que hoy nos familiaricemos mucho más con lo que es la evaluación interna o intraluminal de las vías biliares. Y creo que lo más importante que se ha puesto en la mesa es un cambio en las indicaciones y en las contraindicaciones, y importante. Recordábamos que decíamos que ya las vías biliares no eran más sino que terapéuticas. Hoy recogemos y le agregamos una herramienta a la evaluación de las vías biliares que le vuelve a dar un carácter importante en lo que es el diagnóstico y, por supuesto, plantear situaciones terapéuticas en otras indicaciones que ya veremos más adelante. No puedo dejar de decir que no se cayó en el Spyglass de un solo sopetón. Pasamos por el coledocoscopio, tenemos los endoscopios de fibra y digitales para poder entrar a la vía intraluminal, así como con el mismo enteroscopio, y podemos hacerlo con anatomía modificada, así como con los sling o endoscopios muy finitos, el que llaman aquel el espagueti que utilizan los pediatras. Podemos acceder por vía peroral y también por asas desfuncionalizadas para la vía biliar. Lo importante era manejar de una u otra forma los accesorios, y por supuesto habían las casas endoscópicas, nos permitió tener esa facilidad para empezar a manejar todas las acciones que queríamos intraluminal. Recuerden que si nos paramos en lo que fue el planteamiento del desarrollo endoscópico, como fue el Baby Endoscopy, que era el tradicional, nosotros trabajamos con un equipo Penta en su momento, siempre requirió dos operadores, o lo requiere quien lo sigue utilizando. Por supuesto que era limitado su dirección de fuego en la punta y tenía un solo canal de trabajo. Yo creo que eso era fundamental, en que hacía que era más engorroso realizarlo, hasta que el sistema Spyglass disminuyó, y así se llaman el single operador, que requiere un solo operador con una movilidad en 4 direcciones y con 2 canales que nos permitía una mayor accionar. No me voy a detener mucho en lo que todo el aparataje, pero sí era importante que esa primera generación del Spyglass era con una sonda de fibra óptica, con una pinza que, si se quiere, de no más allá de pieza de 0.5 milímetros, no muy profundas sus acciones, y tenía todo un instrumental que era necesario engranarlo con el sistema de endoscopia o de vías biliares CPR, de endoscopio, para poder acceder. Y si usted observa que de una u otra forma había que montar toda una serie de elementos, estas características que nos brindaba el coledocoscopio nos permitió, desde que aparece en el mercado como tal en el 2007, el manejo diferente de muchas interrogantes que teníamos en el conducto biliar, tanto de lesiones muy evidentes como de lesiones no evidentes. Y si observamos en esta lámina, donde nos comparamos lo que era fibra óptica y los colangioscopios o los endoscopios que se introducían a través de la acción transluminal y a través de la papila, como ya lo dije, el SLIM, por ejemplo, el mismo enteroscopio, veíamos que la visualización era diferente. Lo que es cierto es que todo lo que era óptico no se podía reutilizar, y ahí empezábamos en Latinoamérica a tener un sufrimiento importante en la visualización. Si yo me las bifurcaciones de los intrahepáticos, que eran muy bien vistos, y estoy hablando de óptico, esto es óptico recién abierto el paquete, el coledocoscopio, ¿no? O la fibra óptica a través del Spyglass, y vean ustedes que era muy fácil visualizar la litiasis, era muy fácil ver los conductos y su característica de la mucosa, y también a través de ese canal pasar
guías que nos permitía ser selectivo en lo que queríamos manejar. Y vean ustedes que la infusión del agua continua nos permitía entonces que la hidrovisión era una sumatoria de visualización importante para nosotros precisar las características terapéuticas. Fíjense ustedes que si comparamos esa especie, el colonoscopio directo, el single operador o SpikeLab y el Baby Mother, que era el dual operador, teníamos algunas ventajas que diferenciaban una mejor visualización de lo que era una visión directa de los endoscopios, muy mala visualización si reutilizábamos el SpikeLab. Por ejemplo, una complicación que nos tememos muchísimo y que por eso utilizamos CO2, que era el embolismo, que era mucho más cuando íbamos con endoscopio directamente a accionar en el conducto biliar. ¿Qué nos permitió? Que tenemos un canal de trabajo, que nos permitió que cada uno de sus características de cada mecanismo nos facilitaba trabajar. Nosotros nos atrevimos para presentar el trabajo que presentamos en el Congreso Nacional en el 2013, donde con 9 pacientes hicimos nuestro primer abordaje y nuestra preliminar experiencia, y donde indudablemente lo que decía la literatura lo demostramos. Lo más interesante era que podíamos acceder, que era de fácil acceso y real, casi el 100% en casi los pacientes, podíamos introducirnos y manejar los conductos intrapancreáticos. Creo que esa fue una experiencia interesante para ver lo que más adelante nos sirvió para nuestro grupo de pacientes, que llegan a unos 70 pacientes. Bueno, trabajamos con litiasis intrahepática, estenosis indeterminadas o no, claras o no, con sospechas o no de lesiones malignas, y por supuesto la toma directo con visualización específica y selectiva para la muestra de estos diagnósticos. No podemos dejar de mencionar que Japón ha traído muchísima literatura importante y reciente, y no deja de parar para traernos resultados. Si vemos en este estudio prospectivo multicéntrico en Japón, donde trataron de agrupar lo que era la sensibilidad y especificidad en tanto el diagnóstico y terapéutico, era impresionante. Llegaban casi a un 90-99% en cuanto al diagnóstico, cuando tú ibas a buscar lesiones o alteraciones en el ducto biliar. Igualmente en la evaluación del ducto pancreático, donde los casos que se sospechaban de lesiones malignas eran también bien determinados a través de la evaluación del mismo, el punto diagnóstico. Pero también la parte terapéutica, donde nosotros vemos que la terapia de grandes cálculos eran tomados en cuenta para su acción de láser y fragmentación. Es importante saber que la canulación directa, por ejemplo, del cístico, la canulación directa a través de prótesis, era importante manejarlo porque nos permitía la evaluación del mismo. Creo que esto se planteó en un momento dado cuando empezamos a ver el SpikeLab, cuáles eran los cambios, cuáles eran los retos de la misma casa para hacer unas nuevas generaciones de equipo y para mejorar la acción que empezamos con esta primera generación. Por supuesto, perfección del control de la punta, limpieza del moco bilis burbuja, que era importante. Nosotros hemos utilizado hasta el Loviscol diluido, tanto en el páncreas como en la vía biliar, para mejorar el accionar. Y por supuesto, el pasar la biopsia, que era un problema en la primera. Hay una maniobra que se llama la del perrito, que era abrir y cerrar para poder avanzar a través del canal. Acuérdense que hay angulación y anatomía modificada muchas veces, que nos permitía hacer más fácil el manejo de la pinza de biopsia, que era una de las reinas de volver a colocar diagnóstico en la evaluación endoscópica de la vía biliar. Por supuesto que las lesiones distales no son fáciles y había una dificultad en cómo hacer los criterios estandarizados, semánticos, iconográficos de lo que estábamos hablando. Ya hoy han cambiado las cosas, ya hay atlas, por supuesto, y las variaciones se han manejado en diferentes congresos y con diferentes centros de experticia. ¿Dónde está el nuevo equipo? El SpikeLab DDS, que hoy es digital, tiene una mejor resolución, un mayor campo de visión,
canales de irrigación y aspiración, y eso facilita porque te comportas como si estuvieses haciendo tu CPR, tu estudio de vía digestiva como un gastroscopio, un colonoscopio, un control automático de la luz, un LED, mejoró la imagen totalmente, hoy es espectacular hacerlo, y el canal de trabajo nos permite el manejo, por supuesto, de otros accesorios, que además permite que tú utilices accesorios de lo que tienen de rutina. El procesador, un tiempo de programación de forma muy rápida, en 5 minutos, adaptable a la torre de cualquier endoscopio, con un balance de blanco y enfoque igual como lo hacemos con los diferentes equipos, y un sensor digital integrado a la sonda óptica, que no es frágil y que permite reutilizarlo, que es una de las cosas que el costo para nosotros es muy importante. Por supuesto, adquirirlo, y yo lo decía en el Congreso, Boston Scientific no está ahorita trayendo esto para Venezuela. Es una realidad y contamos con el de primera generación, que sirve cuando ya uno aprende a reutilizarlo. Por supuesto que todo es un tinglado, hay que estar entrenado, lo hacemos en quirófano, intubado el paciente boca arriba, cuando un paciente ya tiene manejado el esfínter, que no es virgen o no es primitivo, o tiene una sonda colocada o una prótesis, nosotros lo que hacemos muchas veces es ampliar con el balón, y cuando es esfinterotomía definimos un poco, pero es suficiente cuando son procesos agudos que vamos de primera intención. Por supuesto hay que tener la visualización de 3 campos de visión, tanto el de la CPR vía de radiología, fluoroscopio, el del colecoscopio, y por supuesto el del endoscopio, el duodenoscopio, que es el que tú utilizas para introducirlo a través de su canal. ¿Qué son de las cosas interesantes? Las indicaciones bibliopancreáticas, y dónde nos detenemos y dónde se han precisado, dónde está realmente bien indicado, y hoy al costo-beneficios yo creo que eso es lo que más hay que manejar. Gracias a Dios que muchas de las patologías son manejadas por los biliaristas. En Venezuela yo creo que hay bastante buenos biliaristas, que por no irme a un número más, sobre el 90% de las patologías son resueltas por los biliaristas en Venezuela, y eso es una verdad. Y en el mundo. La estrechez indeterminada, que es un dolor de cabeza, cuando tú, después de hacer tantas cosas, no encuentras saber si es benigno o no, y esa lucha de uno contra el otro. Defectos de llenado que pueden ser litiasis, lesiones post-litiásicas o tumores, tanto benignos como malignos. Las terapéuticas de la litiasis, ya intrahepáticas, ¿sí? Las que son impactadas y que tiene que ver con el conducto anatómico al que está ubicada la lesión. Puede ser que no esté muy dilatado y la piedra o la litiasis sea de mayor tamaño que el mismo diámetro, y cuando han fracasado las acciones, que raramente se nos presentan, o son muy grandes, son de tamaño realmente no manejable por la vía frecuente, que se refieren para realizar entonces estas litotripsias en varias sesiones por electrohidráulica o láser. Es interesante que una indicación fundamental es esa técnica de biopsia, y es el diagnóstico que nos da y nos permite tendientemente realizar técnicas de ablación. Y las otras que hoy cogen un interés valioso es las estenosis, que voy a detenerme en mostrar algunos casos de trasplante hepático, extracción de cuerpo interno extraño como prótesis que están intrahepáticas enclavadas, colocación de guías selectivas para colocación hasta de braquiterapia, si uno puede hablar, hemostasias internas, y por supuesto drenaje en irisis de la vesícula. Si vamos a ver cuál es el gran secreto de tomar la biopsia, debemos entonces recordarnos lo que hacemos en la toma de biopsia de esófago, y lo vamos a ver ahorita en algunos videos, pero es ir al centro de la lesión, tratar de penetrar la lesión, porque muchas veces el dato de la biopsia está en el centro del mismo y no en los laterales. Buscar dónde estén las vasculaturas o las lesiones que vamos a ver de la característica maligna para hacer la toma de biopsia. Hoy ha mejorado la pinza de biopsia con el equipo nuevo, con la generación nueva, que también se puede utilizar con cualquiera de las dos generaciones, con una apertura mayor. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es aspirar y aspirar para acercarse, como cuando uno toma biopsia en el esófago, y tomar biopsia sobre biopsia. Ese es un punto fundamental para aumentar la sensibilidad diagnóstica. Si vemos una apertura de una papila que ya venía instrumentada y nos introducimos, vean ustedes que siempre contamos con la fluoroscopia, porque nos va a permitir de una u otra forma nosotros tener también la visualización, no solamente de la visión,
sino de dónde está colocado el coledocoscopio. Y fíjense ustedes, si nosotros vemos una lesión que está dentro del coledocoscopio y lo introducimos, vean todo lo que podemos ver. Y esta lesión que veíamos anteriormente, procópicamente, no fue maligna y nos la mandaron para descartar una lesión tumoral y era una papilosis del conducto colédoco. Extrañas lesiones, pero que en forma imagenológica nosotros sospechamos o era sospechado un tumor que no se podía avanzar. Ahí se pasó la guía, se dilató un poquitico y observamos esta lesión. Vean ustedes esa lesión que parecía más bien un defecto de llenado, una gran piedra que puede ser que si uno entra puede ver piedras así que se conforman con la forma del ducto. Biopsia tomada, una enfermedad benigna. Otros casos más estáticos vemos con los angiocarcinomas específicos de los intraspáticos de los conductos izquierdo-derecho, donde las características a veces son muy fáciles. Vemos que hay necrosis, inflamación, úlcera, fibrosis, y la toma de biopsia dirigida nos permite entonces con un buen patólogo y que esté familiarizado con lo que estamos haciendo, el diagnóstico de colangiocarcinoma. Una paciente de 65 años de edad con ictericia obstructiva, colangitis, sospecha de malignidad, en forma repetida y manejada por otro centro, nos mandaron, fue a tomar la biopsia, entonces era una estenosis indeterminada, sí o no, al final fue una colangitis esclerosante primaria, una estenosis benigna. Y el tanto que se trató de esta paciente, que es lo que está en plan de trasplante fuera de Venezuela, pero vean ustedes que nos permitió también dilucidar el origen de malignidad frente a benigno, que en este caso fue benigno. Defectos de llenado son muchos, y vean ustedes qué características da la visión coledocoscopia acá, porque es una fibra utilizada en varias oportunidades y ven que se van rompiendo la fibra, y eso es lo que entonces también hay que aprender nosotros, bueno, aprovechar lo que tenemos, no es lo más lógico, pero nos sirve, y vean ustedes que podemos tomar biopsia, en este caso una lesión que era un defecto de llenado, era una lesión maligna de la parte distal del colédoco. Por lo tanto, encontramos que hay características macroscópicas que nos hacen luego entender un poco la sensibilidad del diagnóstico visual. En una estenosis benigna vemos que hay una superficie mucosa lisa por lo general, sin una vasculatura nueva, una neovascularización, mucosa granular, homogénea, sin masa primaria. Y las de abajo que vemos que son lesiones malignas, vemos que puede usted tener ulceraciones, fibrosis, necroinflamación, presencia o no de masas, vasos tortuosos dilatados, proyección papilosa o mamelonante o vellosa, que son fácil vista a la luz, otras que son como retracciones y vemos algunos nódulos intraductales y allí hay que tomar la biopsia. Solamente con la visualización macroscópica el valor predictivo positivo es alto, es elevado, con una especificidad casi del 100% en cuando tú resumes varios trabajos multicéntricos. Fíjense ustedes si vemos algunos ejemplos. Aquí hay la primera es una colangioscopia directa, donde observamos, lo podemos ver, observamos, donde se ve perfectamente. Y eso es lo normal de un conducto biliar. Inflamación o estenosis en la segunda, vean ustedes que ahí se vemos una mucosa congestiva, a veces retraída, disminución del conducto del orificio y que pues, lo podemos ver hasta en reacciones inflamatorias, ¿no? Que uno a veces le dificulta entender si es maligno o no. Pero vean las diferencias en los diferentes casos y estadios con la angiocarcinoma con úlcera y crecimiento intraluminal, estenosis biliar con un proceso maligno con reacción de neovasculatura, con la angiocarcinoma con aspecto velloso en el segundo, que podemos observarlo, y un colangiocarcinoma que retrae el conducto, y este es un Class-King, que no podíamos ser selectivos a los conductos, dilatamos y luego colocamos dos prótesis selectivas. Así que la inflamación, por cierto, del segundo caso, estoy señalando aquí con una flechita, era una inmune, una estenosis inmune de este paciente que fue tratado con esteroides. Si vemos nada más con mostrar y la experiencia en esa manejo iconográfico, la sensibilidad de todos los estudios, tú casi te acercas después de la biopsia sobre un 90, 80, 70% de diagnóstico con lo observado. Por supuesto, tomando biopsia, usted ve que casi la exactitud es sobre un 80, 90%. Por supuesto que hay un valor predictivo positivo alto y la biopsia, por supuesto, corrobora
por lo general, siempre teniendo en cuenta que hay un cambio, que hay una mayor apertura en la biopsia y que hay que tomar biopsia sobre biopsia y dirigido con lo que uno está viendo macroscópicamente. El tema de la estenosis indeterminada es un punto que a tratar, que todo el que hace evaluación intraluminal es una discusión importante, y cuando los biliaristas se enfrentan a esto hay casos que te rompen la cabeza, porque también explicar al paciente tantas endoscopias, se puede presentar con colangitis, va, colangitis viene, y la decisión en saber si se te está escapando algo o no. Y sí quiero detenerme en decir que es una sumatoria en una unidad de vías biliares, ultrasonido endoscópico intraluminal, toma de biopsia, el manejo histológico endoscópico confocal de estas lesiones, más el SPY-LAB, es la que te puede a ti dar el máximo de provecho para dar un diagnóstico en esta estenosis indeterminada. Este es un paciente de 57 años, cual fue tratado por imagen y por clínica, y sin tener una citología real positiva, como un caso maligno. Le fueron colocadas 2 prótesis y ese señor tiene una enfermedad benigna. Y aquí solamente lo muestro es porque al final no los mandan para tomar biopsia. Las biopsias nunca dieron malignidad. El señor anda con su prótesis intraluminal porque no están saliendo hacia la luz, y tenemos que limpiarse constantemente. Vean ustedes en una de las pantallas donde ven cómo salen tantos distritos y tantos cálculos que se fueron por tener la prótesis colocada. Y ahí lo que hemos hecho es limpiar y tratar de colocar este drenaje transitorio. Bueno, y se ha manejado así, no se puede hacer otra cosa porque son prótesis ni siquiera no cubierta. Pero aquí vean ustedes qué importante tener un diagnóstico previo a condenar a un paciente a una manipulación constante. Este paciente tiene 2 años más o menos de tratamiento, que empezó afuera de Venezuela, por cierto. Pero son las cosas que yo digo que uno ya, esta sumatoria nos ubica diferente en darle el determinar de esta estenosis dónde estamos parados. Y fíjense ustedes este caso, que un paciente que no se veía, no se podía lograr pasar, se colocó una guía otra vez, se dilató, y después de la dilatación se obtuvo esta lesión que se tomó biopsia. Vean ustedes que era una estenosis granular irregular con un vaso tortuoso delgado o grueso, al lado, un lateral, con imagen óptica del colecoscopio. Se tomó biopsia y inicialmente nunca dio, hasta que en el seguimiento hizo una manifestación de células atípicas y este paciente fue operado. Era hacia el colector izquierdo, fue operado por el equipo de cirugía de paso biliar, y este señor realmente su evolución ha sido diferente, pero tuvo un seguimiento. Pero ustedes lo que fue determinado en un momento, a la larga, luego terminó siendo un proceso maligno, después de un año de seguimiento. Si nos observamos el diagnóstico de las enfermedades biliopancreáticas, y en este estudio prospectivo es interesante, y vean ustedes en este primer cuadrito, donde la impresión por el colecoscopio de malignidad se comprobaba o se creía que era un 54%, 54 pacientes de malignidad frente a 2 benignos. Cuando tú pensabas que era benigno y eran 3, 25 eran benignos y 3 eran malignos. Esto se corroboró con biopsia. Más allá de eso se hizo la toma de biopsia. Y vean ustedes que 37 pacientes fueron malignos y 0 eran benignos. Lo que quiere decir que a pesar de que tú pienses, tienes que tratar de tomar biopsia selectiva. Y cuando pensabas que eran todos una cantidad benigna, eran mandados así, en la biopsia resultaron ser malignos, un porcentaje importante. Lo que quiere decir que la especificidad estaba sobre un 88.9%. Vean ustedes, si vemos el cambio de diagnóstico en nuestro grupo, 6 pacientes cambió diagnóstico a benigno pensando que eran malignos. Y sobre un 62% se confirmó la malignidad. Aquí está lo que dice la literatura. Lo que quiere decir que el seguimiento de estos pacientes con lesiones indeterminadas debe ser muy lineal, muy horizontal y con múltiples razonamientos de procedimiento, como dije antes. Con el ultrasonido endoscópico creo que es valioso en estos casos, si es intraluminal mucho mejor, porque a veces son un dolor de cabeza. Cuando uno compara las diferentes formas de tomar biopsia en este trabajo, y que son de gente, Draganov es una persona de alto reconocimiento en el planteamiento que hace en las evaluaciones intraluminales, vemos que la citología tiene una sensibilidad baja. Y cuando lo comparas con las biopsias estándar no dirigidas, también sigue siendo baja, y lo comparándolo con el colangioscopio
directamente y la visualización. Lo que quiere decir que ahí está una herramienta, una posición que adquiere como arsenal interesante para una unidad de vías biliares. Fíjense ustedes cuando tenemos estenosis compleja en trasplante, por ejemplo, o tratamiento de iatrogenia, que reconoce el cirujano y la resuelve. Vean qué complejo es de forma selectiva dentro y tratar de atravesar una guía. Y a veces dificulta para colocar la prótesis. Ya por fuera, cuando uno lo hacía directamente al fluoroscopio, no costaba. A veces tenemos suerte y lo pasamos y lo colocamos. Cuando lo hacemos de forma selectiva, podemos triunfar frente a esta estenosis muy compleja. Fíjense esta con extravasación, con dificultad y fracaso múltiple. Y vean lo fibrótico, lo complejo de definir dónde está el orificio. Por cierto, utilizamos cada vez más contraste diluido para que nos permita mejor visualización. Y vean, después de múltiples intentos, uno logra canular el conducto superior, que está por encima, que está dilatado, no siendo un poco complejo su accionar. Tenemos que tener guías hidrofílicas, están sobre los 0.25 para su manejo. A veces tienen que ser muy dúctiles para poder atravesar un conducto que está completamente fibrosado. Y cuando tú pasas, tú ves, bueno, la sensación es muy sabrosa porque estás ayudando al paciente a su drenaje. Después de eso, uno lo que hace es una colocación de una prótesis autoexpandible y que nos permite el tratamiento posterior, siempre autoexpandibles cubierta, por supuesto. Otra estenosis compleja, vean ustedes la dificultad que ha tenido en el manejo desde la parte externa. Y una de las cosas que vemos es lesiones que también se acumulan con detritos, con cálculos, que a veces tienes que aplicarle tratamiento a los mismos o sobre ello hacer el atravesar guías para poder siempre o dilatar o no necesariamente dilatar, sino colocar un catéter autoexpandible que nos permita tratarlo luego como muchas de otras tratamientos, ¿no? De cada 6 meses cambiar las prótesis autoexpandibles luego de que tú vences esa estenosis compleja. Es indudable que ahí tienes que tener guías muy nuevas porque luego colocas la prótesis y vean ustedes cómo queda de una complejidad de una estenosis que, bueno, ahí estamos viendo la evolución de estos pacientes que en su momento es agradecida. Vean en esto que hay una trasvasación, además de una estenosis importante, y nosotros, vean lo retraído que está la alteración anatómica por la cicatrización. Generalmente en los pacientes trasplantados eso es lo que vemos. Y vean ustedes el conducto de la fibrosis que hace y de que no permite casi el paso mismo del contraste que queda. Siempre es intentar hacerlo. A veces hay que colocar muy cercano el coledocoscopio para poder atravesar el conducto y de una forma inmediata, no generalmente estamos dilatando, colocamos la prótesis. Bueno, son casos que estamos ahorita manejando y que lo vamos a estar publicando. Gracias a Dios no son muchos. Como digo, muchos de nosotros lo resuelven sin el coledocoscopio, porque a veces tienes la suerte de que canulas y ahí aplaudes y ahí te evitas algo que es costoso, pero que tú sabes que ya el biliarista puede contar con esta herramienta de una visualización directa para una colocación de la guía hidrofílica y por supuesto tener el juguetico del autoexpandible, porque esas son de las cosas que nos preguntan mucho si tenemos o no tenemos. La otra gran indicación, por supuesto, son las piedras impactadas e intrahepáticas que vamos a estar trabajando con láser. Sabemos que hasta el 15% de los cálculos no se pueden extraer de forma normal, ya lo hemos dicho. Hoy podemos hacer grandes esfinterotomías, utilizamos balones hasta del esófago si lo permite el diámetro. Hoy de verdad que hacemos muchísimas cosas por la vía convencional. Pero los cálculos biliares difíciles, que son generalmente mayores de 15 milímetros gigantes, que tienen una desproporción del cálculo con el conducto biliar y además que ese conducto distal muchas veces está alterado, hay cambios anatómicos postoperatorios, hay estenosis benignas o malignas, presencia de cálculos múltiples en forma de barril que toman la forma del conducto que no permite manejar ningún instrumento y por supuesto lugares que no son de fácil acceso como son el intrahepático, los conductos largos posteriores a cirugía de cístico y los síndromes de Mirici y son las que realmente han mostrado buena respuesta a lo que hacemos. Fíjense ustedes acá las dos formas de litotripsia, la electrohidráulica y la de láser. Nosotros utilizamos
la láser. Un poco más costoso, pero fue la que nos tocó, nos gusta, es un manejo directo y de verdad que atinado, porque tiene una luz que tú donde pones la bala o la mira, disparas y destruyes, fragmentas el cálculo. Muchas veces es preferido esta para la intrahepática, pero que en costo-beneficio realmente muchas veces cuando lo comparan, la electrohidráulica es mucho más barata. Esto nos permite también trabajar transparieto hepático. Todo esto es un arsenal que tú puedes fragmentar por cualquiera de las vías que puedas acceder. Y vean ustedes que aquí hay que trabajar con un programa que está ya preprogramado, valga la redundancia, precolocado en nuestro equipo, donde te permite entonces tú manejar de acuerdo al tamaño y a lo que tú vas a fragmentar, dirigir el láser. Vean ustedes que hay una luz roja, puede ser verde en otros equipos, donde nosotros apuntamos el cálculo y vamos fragmentándolo en varias acciones. Nos gusta hacerlo desde forma central para que vaya destruyendo su matriz que más dura en el centro, pero muchas veces tenemos que empezar de acuerdo a la característica por donde nos permite ver hasta llegar al centro de ese cálculo. Vean ustedes este paciente, 35 años, con un cálculo impactado, referido por otro colega, amigo, no había cómo manejar la luz y empezamos a destruirlo. Vean ustedes que uno va como erosionándolo, como fragmentándolo desde el centro, ir abriéndole grietas para que él vaya siendo destruido. Vean usted que va dejando orificios allí y para uno ir yendo a donde está la mayor masa, porque muchas veces la colocación no te permite, como vimos en esta imagen, de que el cálculo no permite movilización o manejo de instrumental. Uno dice, ¿tienes miedo de erosionar la mucosa? Puedes perforar. Señores, después está abierto, la presión es baja, usted también tiene prótesis después. Uno tiene que tener esa posibilidad de resolver si piensa que hay una microperforación, gracias a Dios que no ha ocurrido, pero puede estar en el tapete de accionar. Otro paciente que fue en varias sesiones, que eso es interesante, que a veces hemos hecho en varias sesiones, muy grande, un paciente con colangitis, 80 años, con ictericia obstructiva. Bueno, la primera sección, vea usted toda la cantidad, hay que estar irrigando constantemente el agua, el líquido que manejamos en ese momento, la solución, y vean como ese cálculo gigante lo fragmentamos por todo el centro y uno va aplicando lo que te permita también la visión. Hay veces que es mucho tiempo que llevamos, por eso se hace en pabellón, intubado, y tú puedes dejar una prótesis para una segunda sesión o una tercera sesión. La limpieza del conducto en nuestro grupo, la primera intención, llegaba a un 85%, con un 15% de pacientes que hacíamos un segundo intento. Hay un reporte de casi de 100%, Chen, cuando empezó con esto, un 5% por Rayman, que es uno de los que más hemos escuchado hablar, hemos compartido en esto y que nos sirvió también parte de entrenamiento. Bueno, 4 pacientes después de los procedimientos, simplemente cuando tenía 42 pacientes para un segundo intento. Yo creo que cuando uno va agarrando confianza en el método, cuando uno va familiarizándose lo que es, cuando uno tiene ya la habilidad desarrollada, uno creo que hace más, disminuye el tiempo de sesiones. Fíjense ustedes que además la intrahepática, y lo coloco acá para que vean lo fino que es, pero es poder lograr entrar a los conductos. Y cuando uno penetra, uno lo hace con guía dirigida, no generalmente lo hace de forma sin la dirección de la guía hidrofílica. Coloca la guía y va atravesando a través de la misma el coleoscopio, y cuando llegas al sitio retira la guía para poder aplicar entonces el láser directo a la intrahepática. No solamente hay un abordaje, el percutáneo lo hacemos también con coleoscopios ópticos digitales o con el mismo Spyglass, pero entramos con la ayuda de radiología invasiva con un catéter de 12 a 14 frames y entramos a través del mismo y aplicamos el láser y aplicamos fragmentación con asas de Dormia especiales que tienen estos equipos, lo que quiere decir que te permite hacer un abordaje hasta percutáneo cuando tienes esta anatomía modificada. Y véanse ustedes en este caso que se coloca el coleoscopio, el Spyglass, ya con una guía dirigida, entra, aquí la visualización es digital y realmente la forma de aplicación directa de fragmentación del cálculo es una ventaja, lo que quiere decir que hoy las intrahepáticas pueden tratarse diferentes abordajes, tanto peroral, asa funcionalizadas o por vía percutánea. Y eso lo mostramos
para el 2015 en nuestro trabajo, donde todo lo que hicimos con 10 pacientes por vía de Spyglass directamente peroral a través de la CPR, teníamos un éxito grande, alto, en la primera intención de resolver las intrahepáticas, pero también lo hacíamos a través de forma percutánea y a través de asa defusionalizada que el cirujano nos los abocaba en la pared abdominal y entraba. Lo que quiere decir que el tratamiento puede hacerse por las 3 vías, lo que asegura que tú puedas manejar con la fragmentación del láser, con el Spyglass, la visualización interna del conducto biliar, modificado o no. Extracción de cuerpo extraño, y esto sí lo hemos visto, esto es de las cosas que vamos a publicar próximamente. Bueno, vean ustedes, si vemos acá, como en esta segunda imagen que está aquí, vean ustedes que lo que se diagrama el conducto, y vean dónde está la prótesis. Migró de tal forma que estaba enclavada, y créanme que lo manejaba un especialista de gran habilidad, con sus equipos de primera, pero Jorge, ya no puedo porque es difícil a veces pescarlo, estaba enganchado, y eso era hemofilia, por cierto, en uno de estos pacientes. Bueno, ahí tú tratas de ir directamente, tratar de encontrar el orificio para encuadrarte, para ponerte al frente del mismo, alinearte, colocar una guía y sacarlo y traerlo hacia afuera. Ustedes que con la posibilidad de que tú pesques, después a través del mismo retiras el Spyglass y colocas los accesorios que manejamos nosotros constantemente. Este es otro caso, igual, pero con una prótesis. Vean ustedes que era un paciente oncológico, con falla de rescate en 2 oportunidades por vía biliar, y bueno, fue referido, atravesamos la prótesis, y la podemos ver en el monitor que está al lado, y vean ustedes, ya visualizado en la intrahepática la prótesis, ahí se ve cómo atravesamos la guía, la alineamos a través de la prótesis y la rescatamos. Cosas de las que se escriben ahora que se pueden hacer. Nosotros tenemos de las migradas, en el momento que empezamos a ver esta revisión, 27 casos. De las migradas las resolvimos 6 por Spyglass, con un éxito, gracias a Dios, del 100%, sin complicación de inmortalidad. Y una de las cosas de estas prótesis eran que estaban realizadas, intervenidas por el equipo de trabajo, no tenían flap. Yo creo que una de las cosas que yo digo ahora es tratar de tener su flap completo, o sea, que uno le adapte el diámetro, que es muy larga, y lo hemos hecho todo porque así es el biliarista. Recuerden que, me acuerdo que con Chopita nosotros hacíamos prótesis de un rollo de prótesis que le había dado Soendro, entonces tú las hacías, ese flap chiquito no. Por algo tienen la explicación de la bioingeniería de los accesorios, pero muchas no tenían flap, y esas de las cosas nos llamaban la atención. Síndrome de Mirici se puede resolver, a pesar que es quirúrgico y tiene sus clasificaciones, mucho de eso, la forma aguda se puede resolver con el Spyglass. Es controversial la discusión, pero tú puedes cambiar a un paciente de ser una urgencia a hacerlo electivo. John Muller demostró que el 100% del éxito era tratarlo con el Spyglass, porque hacía litotripsia del mismo y era el do complicado, que no estaba fistulizado, y lograba tener una tasa de éxito. Nosotros hemos tenido 2 casos solamente, pero ha terminado en cirugía. Lo que hemos resuelto en la parte inicial, y de los vestigios del coledo o del remanente cístico, sí hemos retirado varios, le hemos dado fragmentación, y ha permitido que se comportara como un Mirici la resolución del caso en estos pacientes. No podemos dejar de tocar que el páncreas es una realidad. Nos hemos metido a trabajar en él. Por supuesto, ya mucha gente lo hacía, nosotros lo hacíamos intraoperatorio, en otra hora con el pancreatoscopio, el coloscopio, y bueno, las imágenes usted ve que van a variar. Hoy se están asociando millones de técnicas que ya conocemos para mejorarlo. Pero si vemos los estudios de este mismo grupo, que nos interesa muchísimo porque es un grupo de referencia en cuanto a sus conclusiones, sí demuestra que la sensibilidad es alta, que es mucho más fácil cuando lo encontramos en cabeza, que es frecuente encontrarlo allí y fácil manejo de la pinza de biopsia, y que de la frecuencia que se encontraba, de la sospecha, eran las neoplasias intraductales papilares mucinosas, y que son de las que uno puede ayudar al diagnóstico de pacientes con lesiones intraductales pancreáticas. Vean ustedes uno de nuestros casos, cómo se ve internamente, con lesiones
de pancreatitis crónica con un carcinoma en la parte de la cabeza, en el cuello, con toma de biopsia directa, con la misma técnica que describimos cómo tomar biopsia en los otros segmentos de la vía biliar. Por supuesto, hemos encontrado este diagnóstico que ha favorecido al paciente en su evolución. Si hablamos de complicaciones, están descritas. ¿Qué hemos aprendido? Todos se manejan con antibióticos. Tratamos de soluciones estériles, tratamos de antibióticos post-procedimiento, tratamos que si estén colangitis, se trata la colangitis, porque puede dar colangitis, puede dar acceso, puede perforarse. En mi caso tuvimos una complicación importantísima, una pancreatitis con microperforación retroperitoneal y fístula pancreática. Costó realmente ese trabajo con ese paciente por la parte distal. Seguimos pensando que a pesar que la nueva generación, la parte distal es de un manejo no fácil del resto de los segmentos del conducto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a tocar a evaluar la parte propia del confluente biliopancreático. Yo no puedo dejar de tocar en este momento en el país lo que es el costo. El costo de equipo. Pero no hablo nada más de esto, de todo lo que tenemos, de todo lo que tiene, por la unidad aquí del centro de la actividad docente, de la metropolitana, de los hospitales privados y públicos. Hoy un endoscopio es muy costoso. La reparación es en dólares, es en euros. Esto no nada más un catéter está sobre los 16.000 euros. El equipo mismo completo está sobre los 65.000 euros. Es decir, y esto porque lo traté de buscarlo. ¿Y por qué lo digo? Porque esta transmisión y esta televisión nos permite estar en contacto todo en Venezuela. Y es una realidad. Yo creo que hay que afinar la indicación del SpikeLab. Dije, y vuelvo y repito que gracias a Dios que los biliaristas que estamos acá todavía en el país resolvemos casi el 90% de las situaciones, pero hay una que va a tocar tener esta indicación y que el paciente tiene que entender que esto tiene un costo importante, elevado, y que el protocolo de trabajo no es sino en pabellón, intubado, es anestésico, es manejo antibiótico, es estar hospitalizado seguramente en las 24-48 horas, depende del caso al que amerite. ¿Qué le digo dónde está montado? Que siempre lo pregunta, está en un elevado sobre afuera vale $25.000 un procedimiento de esto. Unas viabilidades cuestan costosísimo, más bien estamos que nosotros ni sabemos cómo hacerlo y cómo tasarlo. ¿Y por qué lo pongo? Porque ¿dónde estamos parados? Todo avance tecnológico tiene un costo. El impacto a la salud tiene un costo. Y la indicación bien afinada es la que hace que el procedimiento tenga éxito, perdure y las complicaciones se minimicen. Creo que en conclusión, el SpikeLab donde estamos es una herramienta más de un arsenal interesante en las vías biliares, donde volvimos a darle un registro de diagnóstico a la endoscopia de las vías biliares, no solamente es terapéutico, además le agregas un abordaje a áreas que no eran de fácil acceso, a patologías de modificadas anatomía y por supuesto a una visualización diferente con las nuevas generaciones y con los nuevos accesorios, pero no olviden que aquí la reina es la clínica, la indicación para precisar qué paciente realmente lo necesita y debemos sumar las otras herramientas como el ultrasonido endoscópico, como el intraluminal, el extraconducto y por supuesto las imágenes radiológicas que nos permitan siempre darle el valor al paciente, que es su diagnóstico y su buena terapéutica. 1 millón a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, a Víctor, que lo felicito nuevamente, porque creo que este es un conducto y una vía donde en momentos de crisis se ha realzado el esfuerzo de los gastroenterólogos en Venezuela. Y un saludo a todos los que estén conectados con nosotros.